Supongo que ya se está grabando, sí. Bueno, vamos a continuar con la solución, el solucionario de exámenes parciales. En este caso me animé a resolver el examen parcial de fenómenos de transporte del ciclo 21-2. Aquí están las tres preguntas. Eh, bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Bueno, es una pregunta que ha venido varias veces, para serles muy sincero. He visto en varias planchas, al menos cuando yo llevé esta pregunta. Y bueno, más o menos, acá está el solucionario, ¿no? Primero hay que entender el problema. Nos dice: un bloque de cierto material es fabricado pegando láminas individuales con un pegamento. Para evitar desperfectos en el proceso del curado del pegamento y el pegado de las láminas sea perfecto, el bloque se mantiene bajo presión en una prensa. Ok, esta es la prensa prácticamente. Ok, esta es la prensa. Nos dice: las placas de soporte de la prensa se mantienen a 70 grados Celsius. ¿Qué significa eso? Bueno, voy a dibujar, ¿no? Que pues, este T doble, TB doble, prácticamente, es la temperatura aquí, tiene que ser ¿cuánto? 70 grados Celsius. Ahí la temperatura. Pero también tiene que ser 60 grados Celsius, donde acá también, pues, ¿no? Por eso es TW, TW, y supuestamente cada TW es 70 grados Celsius. Ya, pero ese es de dato, rapidito. Ya dice: la generación de energía debido al empleo del pegamento es 80 watts metro cúbico. Ya se te da la generación ya, te da el U puntito, que es 80 watts metro por metro cúbico. Te pide determinar el número de placas, de planchas de 3 milímetros de espesor que son necesarias para juntar para que la temperatura máxima del bloque no supere los 80 grados Celsius. O sea, este es el bloque, miren. Este es el bloque, esto de aquí, este cuadrito, ¿no? Esto de acá, todo esto es el bloque. Y supuestamente la temperatura máxima, ya de dato, ¿no? El máximo tiene que ser 80 grados Celsius. ¿Ya qué más hacemos? Te dice: la conductividad térmica, o sea, el KT, es 0,2 más 0,01 T. Está en las unidades, son watt por metro Kelvin. Es Kelvin, o sea, si se dan cuenta, la temperatura nos dan en Celsius, entonces tenemos que llevar a Kelvin. Y bueno, la longitud total nos va a salir pues en metro, ¿no? ¿Qué te dice? ¿Cuántas planchas se deben colocar en la prensa? ¿Cuál es la abertura de la prensa? La abertura de la prensa sería todo esto, pues no, miren, todo esto, ¿no? Toda esta longitud total. Ya, ¿qué más? Te dice cuántas planchas se necesitan y si se pone una prensa de 50 centímetros, ¿sería posible usarla? Bueno, vamos a ver, ¿no? Primero, lo primero que tenemos que hacer es nuestro balance en este caso es un balance de energía, ¿no? ¿Cómo sería en este caso? Eh, a ver, primero debemos recordar, ¿no? Pues nos damos cuenta, esta prensa, esta longitud, si se dan cuenta, el mismo profesor lo ha puesto, ¿no? Te da que este es el eje X y nos damos cuenta que esto puede ser por simetría, ¿no? Nosotros podríamos decir que esta es la mitad, y entonces nosotros imaginemos que mida, pues no sé, de aquí hacia acá es una longitud L y de acá hacia acá es otra longitud L, ¿no? Pero por nuestro, ¿cómo se dice? Por nuestro eje de coordenadas, si acá es más L, a su vez tendría menos L, ¿no? Toda esta longitud total es L y esta longitud total es L también. Solo por, ¿cómo se diría? Por coordenadas, ¿no? Menos L en L. O sea, ¿para qué? Para que cuando nosotros dijamos por condición de frontera, ¿no? Cuando X es igual a L, entonces la temperatura es TW. Y lo mismo cuando nosotros decimos X es igual a ¿cuánto? A menos L, T es igual a TW. Eso lo van a escuchar los profesores a cada rato, ¿no? Por simetría, entonces tal. También por simetría, ¿qué pueden decir? Que pues aquí en el centro está la temperatura máxima, pues, ¿no? Se supone, por simetría. Entonces ya digo, o sea, cuando X es cero, entonces T es igual a T máximo. Entonces eso es por simetría, pues, ¿no? Ya bueno, a eso ya hay que saber eso. Ya, primero vamos a hacer lo que viene a ser el balance, ¿no? El balance sabemos que es entrada menos salida más generación igual a acumulación. Entonces, la entrada que, en este caso, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de flujos, el flujo de calor. Entonces, el flujo de calor lo podemos expresar como que, como el flux por el área. Flux Q por área. El Q grande, Q mayúscula es flujo, pero Q por A es flux por área, ¿no? Bueno, flux multiplicado por el área se supone que es el flujo. Entonces, ¿en dónde? En una posición X. Pues imaginemos que tomemos esta parte de aquí así, miren.
Imaginemos que estamos tomando esta sola parte, esta de acá. Entonces, nosotros tenemos aquí, tenemos un cierto diferencial de X, pues. Supuestamente esto debe ser así, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? Al fondo, donde el área es constante, pues, ¿no? Se supone que el área es constante, un área W, pues. O sea, el flujo de calor, el área que va aquí es siempre el área transversal hacia donde fluye el calor. Por ejemplo, el calor va a fluir desde esta forma, hacia allá. Entonces, ¿hacia qué pared choca? Hacia esta, ¿no? Entonces, el área como es constante, pues ya pues. Entonces, ¿qué nos va a servir eso? Para acá, ¿no? Recuerda, Q por A en la posición X menos Q por A donde sale. Pues mire, si yo digo que esta variación de X, yo diría que aquí va un Q, un flujo en X, y supuestamente pasa esa variación de X, sería un Q en X más variación de X, pues, ¿no? Ya, pues es justamente eso de aquí. Q de A, entrada, Q por A, flux por área en la posición X, menos flux por área en la posición X más variación de X, más la generación, que sería, pues, ¿no? El calor generado, Q puntito, por la variación de volumen, igual a la acumulación. Como estamos en un proceso estable, la acumulación es cero, ahí nos facilita eso. Entonces, eso se mantiene Q por NX menos Q por A por X más variación de X, pero la variación de volumen, ¿qué sería? Entonces, estamos tomando nosotros, ¿qué cosa? Un cierto diferencial, este diferencial de acá. ¿Cuál sería el volumen de este diferencial que hemos tomado? Es el área que está acá, W, esto, por la variación de X, pues. Entonces, sería simplemente el área, W, pero en este caso le he puesto A, por la variación de X. Y ya está, nada más. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Separar. Simplemente, miren, esto de aquí lo he dejado acá y esto de acá le paso por el otro lado, pues, ¿no? Este que está negativo pasa en positivo y este positivo pasa en negativo. Nos damos cuenta que como el A es constante, pues esto se simplifica. Y ya pues, como el A es constante, solo porque es constante se puede hacer eso. Entonces acá se va, me queda Q puntito variación de X, igual a Q en X más variación de X menos Q en X. Este Q es flux y este es generación A. Este Q puntito es la generación. Entonces simplemente esta variación de X, este triangulito X, pasa a dividir al otro lado y nos queda de esta forma, ¿no? Y se acuerdan de cálculo diferencial, pues esto tiene la forma de de la derivada, ¿no? La definición de la derivada. Entonces nosotros debemos recordar que esta variación de X es un espacio chiquito, esto tiende a cero, tiene que ser muy chiquito. Entonces simplemente podemos definirlo así, ¿no? U puntito, o sea, la generación, es igual al límite cuando la versión de X tiende a cero de esto. Y esto por definición es la derivada, ¿no? Es la definición de la derivada. Entonces es simple, ¿no? Q puntito es igual a diferencial de Q, de flux, respecto de X. Pero nosotros sabemos que de Fourier, no Fourier, sabemos que el flux es igual a menos K por diferencial de la temperatura respecto de X, menos K por área, tal. Recuerden, ¿no? Pues el flux es igual a ¿qué? A flujo entre área, resulta que es. Y ya pues, entonces simplemente esto de aquí lo vamos a reemplazar en esta ecuación de acá, pues miren. Y ahí está, mira, Q puntito es igual a derivada respecto de X de qué, de pues de esto de acá, ¿no? De este Q, menos K por diferencial de temperatura respecto de X. Y ya pues, esto sigue aquí igualito. Bueno, debí haberlo borrado, ¿no? Eh, bueno, voy a hacer esto, mira. Lo voy a poner menos acá afuera, para no borrar. Y esto lo mantengo acá. El menos, como es un menos, pues puede salir, ¿no? Ya. Y este K es igual a qué? El gatis es igual a 0,2 más 0,01 temperatura. T. Y ya pues ahí está. 0,2 más 0,001 temperatura T. Derivada de temperatura respecto de X. Integramos, o sea, ¿cómo podremos integrar aquí? O sea, esto de aquí sale de esta forma. Tim, déjeme chequear si lo encuentro por acá. Ah, no, creo que lo borré. Entonces haría esto, miren. Ujú, ya. Bueno, haría esto. Haría esta integral. Una integral de menos q. Este diferencial de x prácticamente pasaría al otro lado, ¿no? Menos q, diferencial de x, integral de el diferencial de 0,2 de todo esto que está acá adentro, pues, ¿no? De eso, prácticamente. Entonces simplemente no. La integral de esto sería menos q por x, menos q puntito por x, que diga, más una constante 1 es igual a, y supuestamente la integral de una diferencial es lo que está dentro de la diferencial, ¿no? 0,2 más 0,01 de diferencial de temperatura respecto de x. Y ya está. Ahora, ¿qué más sigue?
Eh, Ahora tenemos que integrar esto, ¿no? ¿Cómo integramos esto? Es sencillo. Vamos a igualar esto acá. Hemos dicho, ¿no? Prácticamente aquí le vamos a meter la integral. Ujú. Esto de acá, de esta forma. El diferencial de x, este diferencial de x pasa al otro lado, pues, ¿no? Y de ahí podemos pasar a integrar. Y acá también. Integramos todo esto de acá. Esto de acá, diferencial de temperatura. Ya está. Entonces, la integral de menos q puntito de x supuestamente sería x al cuadrado sobre 2, ¿no? Y el q puntito ahí se mantiene. El segundo se multiplica por x y aparece una constante, una segunda constante. Acá sería 0,2 por la temperatura más 0,01 por t cuadrado sobre 2, ¿no? 0,01 entre 2 por t cuadrado. Acá simplemente, pues esto de acá pasa a dividir, ¿no? 0,01 entre 2 sería 0,0005 t cuadrado. Y eso, esto es lo que tenemos. Ahora, recordemos las condiciones de frontera iniciales que ya les había dicho, ¿no? Que cuando x es igual a L, la temperatura es igual a la temperatura en la superficie. Bueno, aquí no, TW. Y cuando X también es menos L, T es igual a TW. Eso es por simetría, ¿no? Entonces, aquí están, ¿no? En los límites de frontera. Entonces, miren, esto es lo que nosotros tenemos al inicio. Y acá lo he puesto amarillito. Es cuando reemplazo L, X en L y tengo TW. Entonces, cuando X es L, sería simplemente y menos Q puntito L cuadrado sobre 2 más C1 por L más C2. Y donde ve la temperatura tengo que poner TW. Y ya está. Lo mismo pasa cuando x es igual a menos L. Si x fuera menos L sería menos Q puntito L cuadrado entre 2 menos C1 por L más C2 es igual a 0,2 TW más 0,05. Si se dan cuenta es igualito, solo la diferencia aquí está, en que acá es más C1L y acá es menos C1L. Y ya pues, al toque sabemos que ese C1 vale cero, ¿no? ¿Cómo? Simplemente restemos, ¿no? De arriba a abajo. Si restamos de arriba para abajo sería esto de acá, que es lo que está acá, menos ¿qué cosa? Todo esto que está acá, por izquierda, ¿no? Sería igual a esto que está acá, eso que está, menos esto que está acá, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, pues esto es cero, finito. Y acá se dan cuenta, esto con esto se va, C2 con C2 se va, y solamente me queda menos por menos más, ¿no? C1L más C1L, o sea, dos veces C1L igual cero. La única forma para que esto se cumpla es que C1 valga cero. Y ya pues. Entonces ahora vamos a la primera ecuación que tenemos, que es esta. Simplemente reemplazaríamos, ¿no? Menos Q, esta cosa de acá. Donde veo C1, pues pongo cero, ¿no? Eso se mantiene igual, se desaparece. El C2 está acá, esto se mantiene igual. ¿Y C2 qué sería? A 0,2 TW más 0,005 TW al cuadrado. Esto como es menos Q puntito L cuadrado sobre 2, pues pasa como más. Y ya está. Ahora lo que tenemos que hacer, pues, es reemplazar las dos constantes, ¿no? ¿Cuál es nuestra ecuación inicial? Pues es la de acá. Entonces, recordemos, ¿no? C1 vale cero, entonces se va. Pero C2 sí vale algo. 0,2 TW más 0,005 TW cuadrado más Q puntito L cuadrado sobre 2, que es lo que está acá, que es lo que ha aumentado. Miren. C2 está ahí. Y 2 se mantiene aquí. ¿Qué sigue? Pues miren, lo que he hecho aquí yo es esto. He pasado esto de aquí, le he pasado prácticamente para el otro lado. Bueno, no, en este caso, esto de aquí, estos valores de temperatura, 0,2 tal, he pasado al otro lado, o sea, algo así. Más o menos así, podríamos decir que ha quedado de esta forma. Bien, a ver, la dejo así. Ujú, ujú, ya, así, prácticamente. Esto de aquí se mantiene igual, esto de aquí se mantiene igual, y esto que está como positivo, pasa a al otro lado como negativo. ¿Para qué? Bueno, aquí está al revés, ¿no? Aquí está al revés. Pero ¿para qué he hecho esto? Pues simple, ¿no? Para encontrar para la factorización. En este caso factorizo 0,2 de menos TW, si se dan cuenta, 0,2 TW. Y acá puedo factorizar el 0,005 y multiplicado por t cuadrado menos TW al cuadrado. Igual a qué, a lo que está acá, ¿no? Que si yo me doy cuenta puedo factorizar el q puntito sobre 2 y l cuadrado también. Q puntito l cuadrado sobre 2 y pues lo que estaría dentro, por lo que se multiplica sería 1 menos x sobre l elevado al cuadrado. X sobre l elevado al cuadrado. Y ya estaría. Y después simplemente esto de aquí pues lo puedo pasar a restar al otro lado, para allá. E igualar a cero. ¿Qué es lo primero que nos pedía? No nos pide en este caso el perfil de temperatura. Bueno, ¿cuántas planchas se necesitan colocar en la prensa? Ya va.
Vamos a ver. Primero también, para nosotros poder hallar eso, nosotros necesitamos qué cosa. Encontrar la temperatura máxima. ¿Por qué? Porque yo quiero, ¿cuál es la longitud total de la prensa? O sea, la abertura de la prensa. O sea, yo quiero, ¿dónde estaría eso? Dibujando, acá está. Yo quiero esto de acá, de aquí hasta aquí. O sea, yo quiero esta abertura de prensa. Yo quiero eso. ¿Cuánto sería eso? Sería pues 2L, ¿no? Ya sabemos que sería 2L, toda esa longitud. Eh, bueno, la cosa es que necesitamos, ¿qué otro dato nos falta usar? Hemos usado todo menos la temperatura máxima. Y yo les había dicho, ¿no? Por simetría, que la temperatura máxima va a estar en la posición x igual cero. Pero bueno, vamos a demostrarlo, ¿no? Pues simple, ¿no? Aquí está, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Para encontrar la posición en la que se encuentra la temperatura máxima debemos derivar la temperatura respecto de x, pues, ¿no? Y entonces simplemente derivamos la temperatura respecto de x. Entonces, miren, yo derivo esto, que esta expresión de que está igual a cero, la derivo respecto de x. ¿Y qué me encuentro? Me encuentro que supuestamente, ¿qué sería acá? Nos quedaría simplemente menos, bueno, esto sería simplemente, como es respecto de x, todo esto, pues me doy cuenta que no encuentro nada. O sea, esto no depende de x, entonces esto es cero. Lo que no se hace es cero, ¿qué sería? Sería menos q l cuadrado sobre 2 ¿por cuánto? En este caso sería, bueno, acá la derivada de lo que está dentro, si es lo que nos percatamos, sería simplemente, el menos uno no debería estar acá, menos uno no debería estar acá, sería simplemente x al cuadrado sobre l cuadrado. Entonces sería menos 2x sobre l cuadrado, sobre l cuadrado, uy, sobre l cuadrado. Simplemente eso, pues, x al cuadrado sobre l cuadrado. Si yo derivo sería 2x sobre l cuadrado. Y ya pues. Y ya pues, esto tiene que ser igual a cero. Y la única forma es pues que x sea cero. Entonces en x igual cero encontramos la temperatura máxima. Y pues de datos sabemos que la temperatura máxima, ¿cuánto vale? Es 80 grados. La temperatura máxima es 80 grados. Aquí, algo así, ya. Entonces la temperatura máxima es 80 grados. Entonces simplemente igualamos, pues, ¿no? Cuando x es igual a cero. Miren, teníamos esto al inicio. Entonces yo digo, ¿no? Respecto de cero, sería como, sería 0,2. Esto es lo que tenemos al inicio. Ahora reemplazamos con t máximo, ¿no? 0,2 por donde veo t sería t máximo. T máximo. Y donde veo x tiene que ser cero, pues, ¿no? Donde veo x tiene que ser cero. Si esto es x cero, pues esto se hace uno nada más. Será menos q por l cuadrado sobre 2 que es esto de acá. Igual cero. Esto pasa al otro lado y tengo esto de acá. Y pues reemplazo los valores, pues, ¿no? Acá sería t máximo, sería que 80 grados Celsius y TW sería 70, pero recuerden que esto está acá está, ¿no? Recuerden que esto de acá nos dicen que es watts por metro Kelvin, entonces la temperatura tiene que estar en Kelvin, por eso sumo más 273,15 en cada lado. Y esto sería igual a 80, pues supuestamente es 80 watts por metro cúbico, 80 por L cuadrado sobre 2. Entonces recuerden que L nos va a salir en qué? En metros, ¿no? Y pues usando la calculadora sale 0,37 metros aproximadamente. Entonces, ¿cuál es la longitud de la abertura? Sería 2L, pues, ¿no? No es solamente de aquí para aquí, es todo este espacio. Entonces es 2L. Entonces sería, pues, ¿no? La longitud total es 2L, o la abertura es 2L. Sería entonces 0,74 metros, o en su caso 740 milímetros. Ya pues, mire, ya respondimos la pregunta B. ¿Cuál es la abertura de la prensa? 2L. Ya pues, ya está. Nos pide, ¿cuántas planchas se pueden colocar? Recuerden cuánto es la longitud o cuál es el espesor de cada plancha. 3 milímetros, ¿no? Entonces debemos hacer eso. Simplemente sería cuestión de dividir, pues, ¿no? La cantidad, no sabemos, son X, por los 3 milímetros, tiene que ser igual a la longitud total, 740 milímetros. Entonces, X, ¿cuánto tiene que ser? 247. En realidad no sale 247, sale 246,66666, y obviamente tú lo que tienes que usar la cantidad ¿cómo se podría decir? ¿Cómo le llama? La cantidad de planchas, se supone que tiene que ser eh, lo más cercano, pero mayor, ¿no? No vas a hacer uno menor, si no, no cumpliría. Este caso que se aproxima sería 247. ¿Dónde está? Sería acá, 247. ¿Y ya? ¿Y qué es lo último que te pregunta?